¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimados amigos. Les doy la bienvenida a esta su revista Land and Building de manera digital. Bienvenidos todos en esta segunda mesa de diálogo en materia legal. Es un placer tenerlos a ustedes, Eduardo, licenciado Eric, licenciado Cuauhtémoc, estimado amigo Héctor, Michelle, buenas tardes. Les damos la bienvenida. Recuerden que es un espacio abierto para su opinión. Es una mesa de diálogo estilo café. El fin de esto es informar a los profesionales inmobiliarios de los temas y obviamente que nos compartan un poco de su conocimiento. Estimado Michel, los dejo en tus manos. Bienvenidos sean. Muchas gracias. Buenas tardes. Señor Ricardo Reyes, muchas gracias. Al contrario, el placer es poder estar en esta mesa de diálogo en concreto este ya viernes 8 de mayo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias, ingeniero Ricardo, director de la empresa Project y también socio director de la revista digital Land and Building. Así es que el placer, el gusto saludar a la parte jurídica, a la parte legal. Normalmente nos escuchan hablar de temas económicos, financieros, pero qué importante es el marco jurídico para darle certidumbre a las operaciones que se hacen en este país y sobre todo lo que está pasando en la parte legal a nivel nacional. Así es que tenemos una buena mesa, una mesa para muchas dudas, muchas preguntas en la parte legal y la hemos titulado Consecuencias legales del COVID-19 en México y por supuesto no es la excepción cómo afecta todo esto aquí a Los Cabos. Y bueno, el saludo por supuesto hasta la Ciudad de México con el licenciado Cuauhtémoc Meixuero, quien es socio director titular de Meixuero y Asociados y también un abogado, un experto litigante en la parte fiscal. Estimado Cuauhtémoc, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende, estamos en tu tubo, en YouTube, como yo le digo, así es que buenos días, buenas tardes, buenas noches. El que nos esté escuchando en este momento en la mañana, nos puede estar escuchando en la tarde o en la noche. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Cuauhtémoc, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Voy a decir hola para englobar los días, las tardes y las noches. Muchas gracias, Cuauhtémoc, por supuesto. Cuauhtémoc Meixuero, Asociados, abogado litigante. También está con nosotros el notario público número 31 de aquí, de Los Cabos, el licenciado Eric Kaufman, muy conocido aquí en Los Cabos, el notario, por supuesto, una gran experiencia empresarial que lo vamos a estar escuchando en la parte jurídica legal y sobre todo la parte de la estructura jurídica, la gran labor de esos notarios, de quien hablan y dan fe de los actos jurídicos aquí en el municipio de Los Cabos. Licenciado Eric, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Michelle? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, por supuesto. También está con nosotros, por allá lo vemos muy sonriente, el licenciado Eduardo Tapia, quien es el presidente del capítulo Baja California Sur de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, es decir, de los abogados, esos grandes estudiantes de las leyes que tanta falta nos hace aprender a quienes no movemos mucho el tema legal, pero lo conocemos y es muy necesario para dar certidumbre jurídica de todas las inversiones y sobre todo la parte laboral, empresarial y lo que sucede a nivel nacional en la parte jurídica. Y si hablamos de la parte laboral, qué mejor poder charlar también con el licenciado Héctor Segovia. Héctor, ¿cómo estás? Él es socio de la firma Mowat Reglit and Gentay, abogado laborista con una gran experiencia en la parte laboral, muy conocido aquí en Los Cabos. Héctor, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy bien, muchas gracias, muy buen día. Y también aquí le copio al licenciado Cuauhtémoc un hola a todos. Muchas gracias por estar en esta mesa en concreto. Así nos gusta hablar en concreto, directo, sin mucho rodeo, pero sobre todo viendo qué es lo que está pasando en la parte legal en el país. Se habla de muchas modificaciones, mucho hablamos de la Cámara de Diputados, de los senadores, de las modificaciones legales, de los impactos, el Diario Oficial de la Federación moviéndose de manera importante en leyes y cambios, reglamentos, mucho que estudiar en la parte jurídica en este país y en el municipio, por supuesto en el estado aquí en Baja California Sur. Y hablaría de las consecuencias y el título de esta charla es Consecuencias legales del COVID-19 aquí en México, en Los Cabos. Yo quisiera irme a la Ciudad de México, licenciado Cuauhtémoc Meixuero. ¿Cómo está la parte legal? ¿Cómo ha cambiado con este presidente? ¿Y cuál es su visión de la parte legal en este país? Bueno, yo pienso que lo que está sucediendo en el mundo, México desde luego no es la excepción, ha modificado la forma en que los seres humanos nos relacionamos. Hoy estamos confinados en un espacio por una enfermedad que nos tiene de rodillas. En ese sentido, si el derecho pretende normar esta convivencia con la sociedad y el derecho que nosotros tenemos, por lo menos en México, el conjunto de normas jurídicas que nos ordenan,
está previsto para diversas hipótesis que suceden en el día a día. Sin embargo, lo que nunca estaba previsto es que sucediera lo que está sucediendo. En ese sentido, las normas que hoy tenemos en muchos aspectos no nos dan respuestas a situaciones que se están presentando. Voy a poner como ejemplo, en el tema que a mí corresponde, que es la parte fiscal. Nosotros, por ejemplo, estamos regulados con el Código Fiscal de la Federación y en este hace mención del domicilio fiscal, que es el lugar donde se llevan a cabo las actividades de las personas físicas o morales, que son contribuyentes. Hoy el domicilio fiscal de la mayoría de los contribuyentes está desocupado, como consecuencia de las medidas que ha tomado el gobierno, y para los que no somos considerados como actividades esenciales, pues no estamos físicamente en el domicilio fiscal. Sin embargo, el Código Fiscal de la Federación no prevé una situación como esta. En ese sentido, pues no hay una norma que esté ahí para decirnos qué hacer. Entonces, mi conclusión en ese sentido, respecto a hipótesis que no están reguladas, es que hoy tenemos que pensar que lo que está sucediendo en el mundo puede repetirse. Y por consiguiente, los legisladores, los ciudadanos, a través, por ejemplo, de las iniciativas ciudadanas, podemos ser partícipes y promover cambios a las leyes para contemplar situaciones que nos aquejan como las que tenemos el día de hoy. ¿Y el buzón, Cuauhtémoc, funciona? ¿El buzón, el buzón tributario sí, desde luego, te puedo comentar, inclusive, adelantándome también un poco a mi intervención ya más concreta respecto a los cambios fiscales que ha habido en estos días, que acaba de salir una resolución anticipada, de resolución miscelánea fiscal, la sexta versión anticipada, la publicaron el 4 de mayo, y en esta el SAT, en su página oficial, establece que se van a suspender los plazos respecto a muchas actuaciones que tienen que ver con el SAT. Sin embargo, deja salvo la posibilidad de que todo lo que se haga a través de medios electrónicos no se suspende. En ese sentido, pues el buzón tributario y todo lo que tenga que ver con medios electrónicos no está sujeto a la suspensión a que se refiere la sexta versión anticipada de la resolución miscelánea fiscal que salió el 4 de mayo en la página del SAT. Licenciado Eduardo Tapia, usted como presidente del capítulo de aquí de la barra mexicana del Colegio de Abogados, cuando hablamos de las asociaciones, qué importante es la participación de todas las asociaciones a nivel país, pero sobre todo la parte de los abogados, más en la parte local. ¿Cómo se visualiza estas consecuencias de esto que se está viviendo el COVID y cómo participa el capítulo de Baja California Sur de la barra mexicana del Colegio de Abogados en estos temas? ¿Cómo están participando? Muchas gracias, Michelle. Gracias a todos nuevamente por su participación. Aquí el punto importante, Michelle, es nosotros como Colegio de Abogados somos uno de los 3 colegios de abogados que tienen representatividad en todo el país. La barra, está la NADE y está la Industria Nacional Colegio de Abogados. De esos, el único que tiene capítulo formal aquí en Baja California Sur somos la barra mexicana. Lo que hemos nosotros hecho a lo largo de esta etapa de contingencia sanitaria es acercarnos con las autoridades, sobre todo, por ejemplo, en el tema del foro, la parte importante, porque ahorita, desde hace ya algunas semanas, todo lo que son los plazos judiciales, toda esta actividad jurisdiccional, pues prácticamente está suspendida, fuera de algunos temas urgentes. Lo que nosotros hemos hecho es acercar al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado la propuesta de otros estados en el sentido de tratar de reactivar de manera paulatina las actividades, porque, pues bueno, entendemos que hay una emergencia, entendemos que hay un tema de protección tanto del personal que trabaja en los juzgados, en los tribunales, como de los litigantes que están acudiendo a esos órganos jurisdiccionales para obtener justicia y, en fin, seguir los juicios. El tema es que la vida sigue y no se puede, de alguna manera, cortar de plano toda esta actividad, y no obstante que hemos tenido un acercamiento franco, inclusive clientes se me han acercado
para decir, oye, estoy o no dentro del decreto de actividad esencial, no está propiamente mi rubro, pero yo soy relacionado a, y me ha tocado participar con algunas empresas en la parte individual, ¿no? Como colegio de abogados es importante que sepa la ciudadanía y en general la sociedad que existe un colegio de abogados que está en contacto con las autoridades, que está proponiendo el que, pues si bien no va a regresar a una normalidad de tajo, sí por lo pronto que haya mecanismos para que el momento en que ya den de alguna forma el banderazo de salida, por decirlo de alguna manera, ya por lo menos no se vaya una avalancha de asuntos, de por sí ya traen un rezago los tribunales y ahora le agregamos adicionales con motivo de la contingencia, entonces es importante ver este tema en la parte jurisdiccional. La otra parte, Michelle, importante es qué es lo que estamos haciendo para que haya también los medios alternativos de justicia, un mecanismo efectivo también para dirimir controversias, porque sabemos que ya va a haber una sobresaturación de los tribunales y muchas veces las respuestas de las autoridades, de los órganos jurisdiccionales, no va a ser la que uno quiere, y mucho menos en los tiempos. Digo, ya traemos plazos suspendidos por bastante tiempo, no se han podido hacer actuaciones judiciales, en fin, notificaciones, todo este tema. Entonces es importante que también dentro de la barra, como abogados colegiados que somos, que haya también esta manera de acercarse con las partes y buscar un arreglo, ¿no? Y sin llegar a un punto álgido, un rompimiento o un litigio. Un caso muy particular es, por ejemplo, en mis oficinas, en el despacho, se acercaron 3 autoridades diferentes y me dijeron en pocas palabras que yo no podía abrir, ¿no? Que no era una actividad esencial. Entonces, lo que yo hice, pues obviamente ya pasar disco duro, computadora, vía remota con mi asistente, en fin, buscar la manera de seguir con los clientes en correo electrónico, en videoconferencias, ya también se están dando desde el extranjero. Y lo que yo me acerqué con el arrendador, por ejemplo, es, a ver, yo entiendo que ustedes pues no tienen la culpa de que yo no pueda entrar a mi oficina, pero ya me lo dijo la autoridad, entonces yo no voy a estar ocupando mi oficina, pero les propongo algo. Y digo, un poco del ejemplo en concreto, como así se llama esta mesa. En concreto, sí. Les pago el mantenimiento y la renta no se la voy a pagar en mayo. Y me lo aceptaron, porque le dije yo, si pudiera estar en la oficina, encantado de mil amores, sigo ahí y sigo pagando renta, porque de alguna forma tengo los implementos necesarios y obviamente pues el espacio. ¿Y es legal, Eduardo? ¿Es legal eso? ¿Es legal el hecho de poder decir, a ver, yo tengo un contrato firmado, tengo rentas, no te voy a dar o no te voy a pagar la renta ante la pandemia? ¿Las dos partes tienen razón o, como dicen, el mejor acuerdo, la mejor ley es el acuerdo de voluntades? Pues digo, sí es importante el acuerdo, es un punto importante de que, bueno, yo simplemente no le dije no te voy a pagar ya, sino fue un acercamiento en donde les dije, hay un tema de fuerza mayor, porque ya la autoridad me está impidiendo a mí el acceso físico a la oficina. O sea, finalmente yo también tengo la posibilidad de argumentar en el propio contrato, ¿no? Esta imposibilidad. Entonces, yo simplemente les dije, miren, creo yo que sí se está aplicando un tema de fuerza mayor y por tanto yo lo único que quiero es simplemente hacerles de conocimiento que por lo pronto, en mi caso, no voy a poder estar asistiendo a la oficina y el arreglo, como dice Michelle, es, oye, te voy a pagar el mantenimiento porque sigue estando protegida la plaza con elementos de seguridad, mantenimiento, todo eso, lo pagué y me lo aceptaron, ¿no? Digo, es como ejemplo, ¿no? Para evitar el tema de rescisión o me van a, no sé, demandar. Y, digo, también nadie se va a querer pelear con un abogado, ¿verdad? Claro, por supuesto, no, bueno, nadie, yo creo, ¿no? Es una realidad. Eric Kaumann, usted como notario público número 31, Eric, cuando hablamos de los notarios, la actividad que hacen ustedes son actos de fe, son actos de palabra, donde hacen acuerdos en toda la parte, sobre todo la parte inmobiliaria, que es una parte importante del sector notarial aquí en Baja California Sur y particularmente en Los Cabos. Eric, ¿cómo está el sector de los notarios? ¿Cómo está la actividad notarial ante el aspecto COVID-19 aquí en Los Cabos? Bueno, buenas tardes, Michelle. Buenas tardes a todos. En el caso de los notarios, bueno, la actividad se desplomó, como es lógico, como nos ha sucedido a todos.
Esta situación pues nos agarró por sorpresa a todos. No esperábamos que fuera pues tan grave, ¿verdad? Como está resultando en los hechos, y que todavía no sabemos ni podemos anticipar pues cuándo va a haber un fin. Sin embargo, pues en el caso de los notarios ha habido mucha comunicación a nivel del colegio y ha habido mucha interacción con las autoridades del gobierno del estado, concretamente del Registro Público de la Propiedad, y en el municipio con la Tesorería Municipal y la Dirección de Catastro, a efecto de que ya se pudiera abrir una ventana, ¿verdad?, electrónica, para que pudiéramos seguir procesando las transacciones inmobiliarias que pudieran, por alguna circunstancia, seguir adelante. En los hechos, pues la mayoría de las operaciones inmobiliarias en las que veníamos trabajando antes de que este problema se hiciera evidente y surgiera con toda la fuerza con que está, pues un gran porcentaje están canceladas, otro porcentaje importante están pospuestas indefinidamente y un pequeño porcentaje pues siguen adelante. Ahora, ese pequeño porcentaje en atención al valor de los inmuebles aquí en Los Cabos, pues resultan atractivos tanto para el gobierno del estado como para el gobierno municipal por la causación de los impuestos a la traslación de dominio con el ISAI y los derechos de registro. Y obviamente, pues también a nosotros como notarios recibimos, por interacción que tuvimos con el gobierno del estado, que se pudiera establecer un oficio de la Secretaría General de Gobierno donde nos habilitaron a todos los notarios del estado a trabajar. ¿Por qué? Porque la recaudación es una actividad esencial en términos de los decretos que han salido, y los notarios de alguna forma importante somos auxiliares en la recaudación para los gobiernos estatal estatal, federal y municipal. Entonces, hubo diálogo, también pues por la naturaleza mismo de la función nuestra, que es dar fe, y en muchos actos se requiere de nuestra intervención en cuestiones urgentes y demás, pues se nos habilitó. Posteriormente, como les comenté, hubo esa interacción tanto con el gobierno del estado, Secretaría de Finanzas, y el gobierno municipal, Tesorería Municipal y Catastro, y actualmente pues ya afortunadamente estamos trabajando, ¿verdad?, y pudiendo avanzar con pues el cierre de algunas operaciones inmobiliarias. Yo ya pude cerrar algunas operaciones en estos días pasados, y eso pues tiene un aspecto muy positivo y multiplicador, porque es activar o reactivar, aunque sea de una manera leve, pero una cadena económica, ¿verdad? Porque no nada más somos los notarios, es el gobierno del estado, es el gobierno federal, es el gobierno municipal, son los corredores de bienes raíces, son los desarrolladores, en fin, mucha gente, y pues eso ayuda a reactivar un poquito la actividad económica en el municipio, que es pues muy importante para todos, ¿no?, en estos momentos. Por supuesto, Erich, y sobre todo algo que platicábamos con Alejandro Arechiga, el director de Catastro, y también con la titular del registro público aquí en el municipio de Los Cabos, es que lo quieren hacer. De hecho, ya están abiertos de manera digital y por eso pudiste hacer operaciones, ¿no? Pero no, está solo abierto para ustedes como notarios, ¿no? Sí, nada más para nosotros, porque pues están en una base muy limitada, pues que ese es otro de los retos que en general todos estamos teniendo que afrontar, ¿verdad? Y que esta pandemia está evidenciando, ¿no? La falta de recursos y de medios para poder de una manera remota trabajar, como ahorita que estamos en conferencia, pues estamos a marchas forzadas teniendo que aprender y adoptar pues nuevas tecnologías. Y del lado de los notarios hay muchas propuestas, ¿no? También hay que verle el lado positivo a esto,
así como evidencia muchas carencias, pues nos las hace ver y tenemos que entender creo que fue Cuauhtémoc quien dijo ahorita, pues esta es una situación que desgraciadamente es más probable que vuelva a pasar, ¿verdad? Más pronto, estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí, porque pues es un hecho, hemos vivido, aunque yo soy el más viejo de todos ustedes. Bueno, no te... Pura juventud, Erich. Michelle. Pura juventud, Erich. Sí, Pura ¿verdad? juventud la tuya, sí, por supuesto. Quienes te conocemos y Pero sabemos bueno, de tu gran trayectoria, se ve que la experiencia la has multiplicado en el corto tiempo, en la corta edad que tienes, Erich. sí, ¿verdad? Gracias. El gusto de saludar siempre. Y lo bueno, dice porque no está tan lejos de mí. el gusto de saludar siempre, Erich. El placer siempre. Un notario 31 aquí en Los Cabos. Héctor, hijo, yo hablando he discutido mucho el tema laboral. Tú eres un gran experto en el tema laboral, pero yo he discutido mucho el tema laboral, los 4 jinetes del apocalipsis. El COVID, ¿no? La economía, pega el COVID, luego pega la economía, es el segundo. El tercero es el empleo. Pega la economía, caen las empresas, pega el empleo. Y lo que sigue, si no lo contenemos el empleo, es la inseguridad por la falta del ingreso de los ciudadanos. Entonces, cuando vemos esto, Héctor, platícanos qué está viviendo el sector laboral. Pareciera que no quieren los empresarios correr. El presidente López Obrador dice, no despidan por favor a nadie, pero por favor, pues ayúdenos, ¿no? Y la pregunta es, en la práctica, Héctor, ¿se está despidiendo gente en Los Cabos? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las consecuencias legales, laborales del COVID en México y en Los Cabos? Mira, retomando justamente lo que acaba de comentar ahorita todos los demás panelistas, es algo también muy interesante del derecho, que no es estático y que de estas vivencias que estamos ahorita teniendo, se va a tener que estar actualizando y se va a tener que estar reformando y modificando todas las cuestiones legales, fiscales, penales, corporativas, los temas que vamos a platicar el día de hoy. De manera muy específica, pues esta situación como tal no la tenemos plasmada en nuestra Ley Federal del Trabajo, o, cabe mencionar, pues le quisieron dar la vuelta en el sentido de no utilizar términos para poder adecuarnos a nuestra Carta Magna, que viene siendo la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la ley reglamentaria, que es la Ley Federal del Trabajo. Respondiendo y en concreto a tu pregunta, todo el empresariado de aquí de Los Cabos, de los cuales pues tengo la oportunidad de estar hombro a hombro con ellos, están muy preocupados por el capital humano. Y efectivamente, como lo dice el presidente de la República, por favor no despidan, por favor traten de soportar y aguanten los embates que van a venir, pero ¿con qué ojos medir en lo tuerto? Como se diría vulgarmente. Si no estoy teniendo un ingreso, pues ¿cómo lo voy a tener que mantener? ¿Cómo voy a poder cumplir, uno, con mis obligaciones obrero-patronales y dos, con mis obligaciones con los demás proveedores? Como el ejemplo que estaba poniendo también Eduardo en el tema de los pagos de los arrendamientos. En la parte laboral, se quiso o se quiere manejar una parte de emergencia sanitaria, y esto impacta en la ley laboral. ¿Cómo nos puede impactar esta modificación o esta probable modificación de que se decrete una emergencia sanitaria en la parte laboral, Héctor? Eso ya nos traería una consecuencia fáctica, en el sentido de que se declare la contingencia, que fue justamente la palabra que no se utilizó al momento de emitir los acuerdos por parte del Consejo de Salubridad. Si lo llegaran a emitir, ¿qué sucede, Héctor? Si lo llegaran a emitir, ¿qué sucede? ¿Pagas un salario mínimo a todos los trabajadores, sea el sueldo que tengas, o qué sucede? Efectivamente. Vamos a tener la suspensión como tal y se va a pagar con el salario mínimo a todos los colaboradores por un periodo de 30 días. Cabe mencionar que la propia bancada de Morena, en semanas pasadas, promovió una reforma de ley, precisamente ese artículo, para adicionar una nueva fracción, y donde ya están contemplando la emergencia sanitaria, para estar en posibilidades de hacer convenios con los trabajadores, que cabe mencionar, es una situación que a nivel nacional ya se está haciendo. Los convenios con todos los colaboradores, los convenios con los sindicatos, para modificar las condiciones de trabajo. Eso ya es una realidad.
Pues ellos son los paneles, el panel experto, el panel en concreto, la parte legal y sobre todo lo que viene en esta pandemia, en este COVID-19 aquí en México y por supuesto en Los Cabos. Y Cuauhtémoc Mexuero, tú eres un experto fiscalista. En concreto, Cuauhtémoc, ¿tú ves realmente que viene un terrorismo fiscal en este pleito contra los empresarios? ¿Cómo ves el Código Fiscal de la Federación? ¿Hay herramientas, trae dientes para realmente atacar al empresariado? Pareciera que viene eso. ¿Tú cuál es tu visión, Cuauhtémoc? Fíjate que no debemos soslayar que en 2014 se llevó a cabo la reforma fiscal más agresiva, que por lo menos yo que sí, digamos, ya tengo algunos añitos encima, pues ha sido la reforma fiscal y en los 20 años quizás que tengo litigando, que me ha tocado vivir. En 2014 se llevó a cabo una reforma fiscal donde se implementaron cuestiones como el buzón tributario, como el artículo 69B que tiene que ver con la simulación de operaciones, con la inexistencia de operaciones que considere la autoridad para llevar a cabo un procedimiento especial en ese sentido. Y diversos temas que en ese momento se vieron muy agresivos, pero que de 2014 a la fecha la autoridad no ejerció esas facultades que ya tenía previstas en la ley. Entonces, fue hasta 2019, a finales de 2019, que se aprobó una reforma fiscal que ya vino a darle dientes a esta reforma de 2014 que se había implementado. Por ejemplo, en 2014 ya teníamos prevista la revisión electrónica, que a ti te pueden llegar a través de tu buzón tributario una revisión electrónica donde la autoridad te da a conocer hechos y en 40 días ya tienes una resolución por las diferencias de los impuestos que no hayas pagado, por ejemplo. Eso ya existía en 2014. Pero en 2020, sin todavía saber lo que iba a suceder con esto de la enfermedad, para 2020, para el 1 de enero de 2020, entró una nueva reforma fiscal que vino a darle dientes, insisto, por ejemplo, con el tema de la responsabilidad solidaria, donde amplió los supuestos de la responsabilidad solidaria, donde hizo más agresiva la parte fiscal penal de las leyes. Se llevó a cabo también una reforma fiscal a finales de 2019, donde reformaron el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Lavado de Dinero. Se considera, por ejemplo, hoy como un delito que atenta contra la seguridad nacional, donde existe delincuencia organizada, prisión preventiva oficiosa, la defraudación fiscal o a la simulación de operaciones, ¿no? Entonces, todo esto ya se veía venir. Nosotros vimos en esta reforma 2020 ya la implementación efectiva de la reforma 2014, sobre todo en la parte electrónica. Entonces, hoy, con la situación que vivimos, con el precio del petróleo y con las escasas, digamos, expectativas económicas que se tienen en México y a nivel mundial, es evidente que la recaudación fiscal hoy es el único recurso que tendrá la autoridad para llegarse del dinero suficiente, del dinero necesario para cubrir las necesidades de carácter social. Si quedaran empresas, ¿no, Cuauhtémoc? Porque como van las cosas, sí. ¿Cómo contribuir si no están generando ingresos? Sí, pero fíjate que el problema va más allá, Michelle. Tú dices si quedaran empresas. Sí, el problema, fíjate, hace ratito dije responsabilidad solidaria. Los impuestos que tú, por ejemplo, de 5 años para atrás, que es la media, digamos, la caducidad de la autoridad fiscal, es decir, el tiempo que tiene la autoridad para revisar a una empresa, para llevar a cabo facultades de comprobación de empresas, de 5 años en términos generales, ¿no? Entonces, pensemos que hoy tu empresa no tiene los recursos suficientes para solventar los gastos que se den hoy. Sin embargo, la autoridad puede revisar tu empresa si cumplió con las obligaciones fiscales 5 años para atrás. Entonces, imagínate que encuentre diferencias de impuestos de hace 3 años, o entonces hoy no tienes dinero para cubrirlas. Pero con estas modificaciones a la responsabilidad solidaria que se dieron en el artículo 26 este año, donde se amplían los supuestos de responsabilidad solidaria, quizás sean los socios los que tengan que pagar los platos rotos de la persona moral. Te estoy dando un ejemplo, ¿no? En ese sentido, interesante. En ese sentido,
pues digamos que la manera que tenga la autoridad para recaudar de aquí en adelante, no solo tiene que ver con lo que sucedió hoy y hacia adelante, sino de hoy hacia atrás. Por supuesto, ahí están ustedes en la parte de abajo viendo info@Land&Building. Ahí haga sus comentarios. Si usted quisiera a los expertos hacer algún comentario, alguna situación que usted viva en lo personal, en la parte fiscal, laboral, notarial y por supuesto en cualquier tema legal, pues aquí están estos expertos hablando en concreto sobre lo que está pasando. Te vi muy activo, Eduardo, perdóname, te vi que levantabas la mano y también Erich, adelante. Algo rapidísimo, Michelle. Sí, fíjate que para abundar en esto, por ejemplo, el 29 de abril se emitió un acuerdo de delegación de facultades. Es también es muy simbólico que lo haga la autoridad en estas circunstancias. Y en este acuerdo de delegación de facultades la jefa del Servicio de Administración Tributaria le otorga facultades a diversos funcionarios del SAT para que puedan llevar a cabo las revisiones electrónicas, para que puedan restringir temporalmente los sellos, los FDIs, y para llevar a cabo todas las reformas, el 5A, que es la recaracterización de operaciones, o sea, todas las reformas de 2020 se delega las facultades en estos funcionarios, y el mensaje que nos manda el SAT con este acuerdo de 29 de abril es que ese será el pan nuestro de todos los días de aquí en adelante. No será, Cuauhtémoc, que hemos pecado demasiado. La verdad es que los empresarios, algunos, no todos, han abusado del pago de contribuciones fiscales. Somos uno de los países que menos contribución fiscal tiene dentro de la OCDE, la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico de los países más desarrollados del mundo. Eduardo, te quité la palabra, perdón. Adelante. Y aquí yo abriría el tema también entre los dos y haría la pregunta entre los dos a reserva del comentario que tenga Eduardo. Los vi a los dos, me llamó la atención hablando de la relación con la autoridad en la parte fiscal, notarial, registro, catastro, etcétera. Ahorita vamos al tema de la relación con la autoridad, si realmente les está ayudando. Eduardo, adelante. Gracias, Michelle. Un poco aquí la pregunta va para Cuauhtémoc en el sentido de la parte fiscal, porque con estas reformas que entraron en vigor en enero de 20, ¿qué pasa con el tema de la retroactividad? ¿No? Creo que ahí es un poco el tema de, bueno, existe esa responsabilidad solidaria de las sociedades, pero es importante que la gente que quizás no nos está viendo y que no es experta en el tema, pues de alguna forma sepa que, aunque existe esta reforma, hay pautas para decir, bueno, señores, estamos en una etapa, vamos a decir, de transición, ya le están dando más facultades, no sé si decirla de comprobación o por lo menos de llegar al punto de decir, bueno, este es mi crédito fiscal que tú me debes, independientemente de lo que estás haciendo hoy, me debes esto de atrás. Entonces, ese punto fino quizás sería bueno explicarlo un poco. Y al final de cuentas, nosotros como profesionistas lo que vendemos es confianza, es seguridad jurídica, es nuestra experiencia, decirles, señores, pues obviamente esto va para adelante y el tema de Michelle, de que vamos a continuar con la autoridad, ese es un hecho, porque finalmente existen muchísimos, y ahorita acabo de estar en una conferencia con otro abogado barrista y mencionaba el tema de las empresas fantasmas y hay miles de millones de pesos que no se están recaudando y hay un boquete verdadero en el presupuesto público. No, bueno, enorme. Más el que falta. Se habla de un 15, Banco de América habla de un 15, 17% la caída del segundo trimestre del año. O sea, la caída en ingresos tributarios es tremenda, Eduardo. Se van a poner más duros, ¿no? Sí, y la corrupción, ahí es un poco el tema, y ese es el tema bandera que supuestamente este gobierno lo ha tomado como suyo y decir, ahora sí vamos a hacerlo. Pero lamentablemente vemos, por ejemplo, en temas de obra pública, cosas que no están muy casadas con el orden jurídico, decir, bueno, es que estamos en una emergencia y vamos con adjudicaciones directas, vamos con sobreprecios, en fin, entonces, un poco el tema. Pero ahí, Eduardo y Erich, realmente hay una buena relación, Erich, con la autoridad, está apoyando la autoridad, Erich, en estos temas. Eduardo, ¿está apoyando realmente la autoridad? ¿Ustedes dialogan con ellos? ¿Están de acuerdo? ¿Son empáticos? ¿Hay empatía legal, llámese en la parte inmobiliaria, en la parte de registro público, en la parte de catastro, en la parte del municipio? ¿Hay realmente una empatía por parte de la autoridad hacia ustedes como barra de abogados y como notarios? No. ¿No? Bueno, yo puedo diferir un poco de lo que dice Eduardo.
Y se vale, ¿no? Pero hay que matizarlo, ¿no? A nivel federal definitivamente no, ¿verdad? Hace unos días, con insomnio por toda esta situación, a las 2 de la mañana se prende mi celular y en mi correo electrónico un atento recordatorio del SAT diciendo que observaron que ingresé menor impuesto sobre la renta y menor IVA en tales y cuales meses de tal ejercicio fiscal y que me invitaban a corregir esa situación. Entonces, a nivel federal, definitivamente, como dice Cuauhtémoc, pues, y es en los hechos lo que va a pasar, se cayeron todos los ingresos públicos, ¿verdad? Y la única fuente, porque petróleo no hay, inversión no hay, y no hay inversión porque no hay confianza, ¿verdad? Desgraciadamente ha habido mucha confrontación con este gobierno desde que llegó, entre gobierno y empresarios, lamentablemente, confundiendo a los grandes empresarios y a las gentes que, como tú bien dijiste, Michelle, han abusado de ciertos esquemas, ¿sí? ¿Verdad? Pero, pues, por otro lado, la gran realidad es que la mayor parte de los empresarios somos pequeños o microempresarios, ¿verdad? Yo me considero dentro de ellos y somos los que contribuimos mayormente a la recaudación y al Producto Interno Bruto y somos los que más empleo generamos. Entonces nos están tasando con el mismo rasero a todos, claro, ¿verdad? Cuando claro, a nivel federal se habla de delincuencia organizada, todos somos delincuentes. Por supuesto, entonces, ahorita voy a... Sí. Eso es lo malo. Ahora, volviendo un poquito al principio de las autoridades fiscales, yo sí matizaría a nivel federal, pues hay mucha lejanía en el trato, ¿verdad?, con el contribuyente. Todo es a través de buzón, es a través de escritorios, es más lejana la relación. Con las autoridades estatales y municipales, la relación es muy cercana. Y te digo, sí hay receptividad porque tan la hay que hemos afortunadamente podido echar a andar ese tema de registro y catastro cuando inicialmente en el decreto que promulgó el gobernador del estado no se había establecido que no eran actividades prioritarias, ni la del registro público ni la del catastro, entre muchas otras, ¿no? Claro. Finalmente, pues con diálogo y convencimiento, y fue trato directo y personal, y con mucha apertura se logró avanzar en ese tema. Entonces, en mi experiencia, y creo que hablo por parte de los colegas notarios, sí vemos apertura en las autoridades del gobierno del estado y del gobierno municipal. Inclusive está habiendo mucho diálogo para implementar otros programas, ¿verdad? Estamos hablando ya de un programa de regularización de la tenencia de la tierra o de la propiedad inmobiliaria en el estado. Digo, a todos nos pasa, y yo hablo en casa del herrero, asadón de palo, ¿verdad? A veces compra uno una casa o un terreno, no las escrituras. Claro. Y fíjate, ¿no? Pasan los años. Y sucede. Así sucede. Entonces, ahorita estamos hablando de ver la posibilidad de implementar un programa más o menos temporal, pero no digamos de aquí a 2 meses, tal vez 2 años, ¿verdad? O 3 años, para regularizar la tenencia de la tierra, dar ciertas facilidades, obviamente no cobrar recargos, no cobrar multas, a pensar en hacer reducción de impuestos, del ISAI, de reducción de derechos de registro, y claro, los notarios también reducir en un porcentaje importante el arancel, y pues tratar de manejar esas situaciones para reactivar un poco la economía, ¿verdad? Por supuesto, y ahorita entonces, que dices, por supuesto, Erich, perdón que te interrumpa, y ahorita que dices eso, qué importante lo que dices, estás comentando, y también lo que comentaba Eduardo, la relación con el gobierno estatal municipal, que ahorita, Eduardo, no te me vas a escapar, voy a ver por qué dijiste que no, pero tengo que ir primero antes con Héctor. Yo sé, Cuauhtémoc, usted está poniendo buena la mesa, pero Cuauhtémoc, ¿quieres platicar? Dame un segundito, tengo que ir con Héctor, pero fíjate, antier platicábamos en el noticiero, en Cabo Mil Radio, y entrevistamos al gobernador, y él decía, tengo más de un mes que le mandé una carta al presidente como presidente de la República como titular de CONAGO y no me ha dado respuesta.
Hace 3 días, el martes, le mandé una carta al secretario de Hacienda y no nos contesta las llamadas. Prácticamente no tiene comunicación ni con el secretario de Hacienda, el titular de las finanzas del país. Y eso es muy grave porque la relación con el empresariado, él lo decía en esa entrevista, la relación con el empresariado es muy buena y tenemos que entender que el empresariado es el que nos da los ingresos de los impuestos. Estaba muy claro. Héctor, cuando hablamos de la parte laboral, es muy interesante la parte laboral porque hay la seguridad jurídica laboral, el empleado se siente indefenso, más cuando no hay tribunales abiertos y toda la autoridad está cerrada. ¿Cómo ves tú ante el COVID realmente el futuro que se vaya a dar al empleo, a los trabajadores, al ingreso, a la seguridad del ingreso? Y tengo que preguntar también, ya se lo pregunté a Erich y a Eduardo, la relación en la parte laboral con la autoridad, ¿cómo estás? Mira, sí, es muy importante mencionar para todos los que nos van a ver, que estamos aquí platicando, que el 52% del Producto Interno Bruto viene de las pequeñas y medianas empresas. Y son justamente las que están generando más del 70% de los empleos formales. ¿A qué vamos con eso? Que son aquellos empleos y aquellas empresas que van a estar contribuyendo al erario federal, que van a estar participando de una manera lícita y productiva en el país, y por lo tanto también van a estar generando riquezas para sus familias. Eso hay que ser muy ciertos porque lamentablemente ese juego de palabras que tuvo la autoridad al no haber declarado la contingencia y únicamente una emergencia, nos puso contra la pared para tener que estar implementando convenios que, si bien es cierto, no son legales, tampoco son ilegales. ¿Pero quién lo puso contra la pared, al empresario o al trabajador? A ambas partes. ¿A los Porque, dos? si tú te cuentas, tú como empresario debes de continuar pagando el 100% de tu salario. Pero si no tengo trabajo, si yo como una actividad no esencial tengo que bajar completamente mi cortina, pues ¿de dónde voy a poder obtener riqueza? Ahorita el problema que vamos a tener es en el pago de reparto de utilidades, que si bien es cierto, es del ejercicio correspondiente al año 2019, pues por tema de liquidez, por tema de flujo, pues te vas obviamente haciendo tu vaquita en enero, febrero, marzo para pagarlos en mayo. Ahorita en el despacho es la situación que estamos teniendo con todos nuestros clientes. ¿Y cómo sacar dinero? ¿Dónde sacar dinero en la parte del reparto de utilidades? Fíjate, ni nos acordábamos del reparto de utilidades. Apenas estamos pensando en pagar los impuestos que se prorrogaron en las personas físicas y no en los morales. En concreto, Cuauhtémoc, te vi activo queriendo, levantaste por ahí la mano, perdón. No, bueno, en relación a la pregunta que me hacía Eduardo, el tema de la responsabilidad solidaria efectivamente se reformó en 2020. ¿Y cuál fue la situación? Que ampliaron los supuestos de responsabilidad solidaria. O sea, la responsabilidad solidaria del 26 ha existido siempre en relación con socios, accionistas, administradores. Sin embargo, antes había solamente 3 supuestos, que era el domicilio fiscal, no estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes o no llevar contabilidad. Si se daba alguno de esos supuestos, se actualizaba la responsabilidad solidaria de los socios o de los accionistas o de los administradores o quien fungiera con el carácter de director, ¿no? ¿Qué fue lo que se hizo en 2020? Se ampliaron los supuestos, sobre todo haciendo énfasis en el artículo 69B, que es la inexistencia de las operaciones, de los facturadores, digamos, quienes compran y quienes venden las facturas, ¿no? Que en México no hay, estás hablando de otro país, exacto, ¿no, Cuauhtémoc? No hay realidad, facturadores aquí en México, correcto, ¿cómo crees? Correcto, entonces se dieron esos 2 supuestos más. Y el tema de las contribuciones retenidas, cuando no se paguen contribuciones retenidas. Entonces, lo que se hizo fue ampliar los supuestos del 26. Y en relación a la retroactividad, aquí hay que hacer un paréntesis. La responsabilidad solidaria de todas estas personas va a operar en relación con el ejercicio fiscal que se esté determinando por parte de la autoridad fiscal. Por ejemplo, si la autoridad fiscal lleva a cabo una revisión de 2017, la responsabilidad solidaria se va a fincar a quienes eran accionistas o a quien era el administrador o al consejo de administración de 2017. Eso siempre ha estado previsto en la ley. Ahora, los nuevos supuestos, es decir, no al actual administrador, no a los nuevos accionistas, pues ellos no tuvieron nada que ver en 2017. La responsabilidad solidaria es de quienes no pagaron impuestos o quienes tenían la responsabilidad de hacerlo en 2017. Ahora, en relación con estos nuevos supuestos, si la pregunta es si hay o no, si pudiera haber o no irretroactividad, o podría alegarse irretroactividad en la ley porque estos nuevos supuestos no estaban previstos cuando yo era administrador, yo considero que no.
Yo considero que no, por lo que acabo de comentar. Y si quisiéramos alegar en un momento dado, desde luego yo como abogado lo haría valer, si a alguno de mis clientes que actualmente incurrieran en una conducta como esta, le fincaran una responsabilidad respecto de un periodo anterior, yo lo haría valer. Pero no soy muy optimista. Nosotros, por ejemplo, cuando se adicionó el artículo 69B y defendimos muchos asuntos que tenían que ver con operaciones simuladas, pues hacíamos valer, por ejemplo, que en el momento en el que por ejemplo, esto fue en 2014, ¿no? Se reformó en 2014. Entonces, por ejemplo, nos revisaban un ejercicio de 2012 y alegábamos la irretroactividad porque decíamos que en ese momento yo no tenía la obligación de darle a la autoridad requisitos más allá de los que me pedía el 29 y 29A de Código Fiscal de la Federación. O sea, bastaba con que yo hubiera emitido el comprobante y hubiera pagado los impuestos correspondientes. Cuauhtémoc, y en concreto, ¿se puede o no la retroactividad? Para entenderla, o sea, ¿pueden hacer actos hacia atrás o no? Desde mi punto de vista, no. En relación con la pregunta específica de Eduardo de responsabilidad solidaria, creo que la reforma no implicaría un supuesto de irretroactividad en perjuicio de cualquiera que fuera imputado como responsable solidario. Okay. Sí lo haría valer, no sería optimista, pero iba a dar el ejemplo de que cuando nosotros lo hicimos igual con el tema del 69B y con todas las resoluciones que hemos tenido en los últimos años de la Corte, ninguna nos ha dado la razón, salvo el 53B, con la revisión electrónica por una nimiedad que más adelante se reformó el año siguiente. Entonces, vamos, en ese sentido no creo que pudiéramos tener muchos elementos para alegar la irretroactividad. Perfecto. En concreto, Eduardo, ahorita decías que no fuiste tajante ni le pensaste, mano, al decir que no hay una buena relación con la autoridad. Platícanos. Sí, ahí no te escuchamos. Si quieres habilitar tu micrófono, de favor. A ver si te escuchamos ahí. Ahí estás ya. Sí, gracias. Sí, lo que pasa es que la relación es cordial, es institucional quizás, pero realmente la respuesta es prácticamente el hablar hacia un monólogo, no es un diálogo. Nosotros estamos proponiendo, estamos dando lo mejor de sí, estamos sacando de nuestros ahorros, de nuestra caja, para mantener sueldos, para mantener reparto de utilidades, para mantener una serie de cosas, porque finalmente es una obligación quizás no legal, pero sí moral. O sea, finalmente, si no está entrando dinero, bueno, pues obviamente dicen, señores, hay que tener una previsión, cosa que tenemos que tener de alguna forma de manera prudente, pero el tema de la autoridad es, oiga, autoridad, estoy en un rubro de empresa que no está identificada en el decreto. No, pues si no estás, cierras. Oye, pero fíjate que yo soy parte de la cadena de valor, tal, no. ¿A cuál te refieres, autoridad federal, estatal o municipal? Las tres. A las tres, agarraste parejo, Eduardo. Sí, porque qué duros los abogados, man. Porque finalmente la autoridad municipal, que normalmente es la que tiene el contacto, vamos a decir, más visible, es la parte más directa, no es la parte de quizás de ejecución, claro. ¿No? Tiene obviamente pues su orden y lamentablemente los criterios que se manejan en ese ámbito municipal quizás no son los mejores, no tienen realmente pues mucha idea y simplemente dicen, ellos tienen que ejecutar porque a mí me dijeron tal persona, ¿no? Y no entran en razones, es un tema institucional quizás en cuanto a que la autoridad, a la hora, como decía Héctor, el juego de semántica, de decir es que estamos en esto y no en aquello, no estamos en una contingencia, y tratar de llevar las cosas a un punto de quiebre, porque finalmente como sociedad civil le tenemos que dar respuesta a nuestros clientes, a la sociedad, para decir, señores, la autoridad está o no está haciendo su trabajo. Claro, y la autoridad está o no está, perdón, Eduardo, Héctor, prácticamente estamos en la cierre final de charla para irnos a las conclusiones, pero Héctor, nos gana el rey Cronos, la verdad. Héctor, la Junta de Conciliación y Arbitraje, si yo como trabajador quiero ir a poner una demanda, una queja, obviamente primero voy contigo, voy a contratar tus servicios ahí en Mowat, Reglit and Gentani, ya lo dije bien, Gentani, ¿no? Héctor, platícanos, ¿sí está abierta la autoridad, la Junta de Conciliación y Arbitraje o no? No, cada junta ya a nivel estatal ya está haciendo sus propios acuerdos. De manera particular, la Junta de aquí de Baja California Sur, por lo que respecta a los 5 municipios, al parecer, a partir del 18 de mayo, ya van a empezar a funcionar de manera paulatina para hacer determinados actos. Convenios de terminación de manera individual o convenios colectivos
en caso de algún emplazamiento a huelga. Pero sí vamos a tener que esperar porque el periodo de suspensión está hasta el 30 de mayo. Y nada más para retomar justamente el punto del tema de las autoridades y el tema de semántica, como estábamos comentando aquí todos, y como tú bien lo mencionas, los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿no? El capítulo 6 del Apocalipsis. Ese tema de semántica me está preocupando mucho por parte de las autoridades. Y sí estamos cayendo en un monólogo, como lo comenta Eduardo. Tanto el Seguro Social como el Infonavit emitieron varios acuerdos para apoyar a tanto empresas como trabajadores, para no pegarles en su bolsillo, de manera específica el Infonavit, para no estar haciendo esos descuentos que me tienen que estar haciendo vía nómina, y por lo tanto pues me voy a quedar con una ínfima cantidad de mi salario si tampoco estoy percibiendo propinas. Hablo de manera específica aquí en Los Cabos. Pero ¿cuál fue el pequeño detalle que está solicitando el Infonavit? Paros técnicos. Está muy bien, está muy sonado y todo el mundo conocemos los paros técnicos. Oh, sorpresa, al igual que la contingencia sanitaria y la emergencia sanitaria son cosas distintas, el paro técnico no existe en la Ley Federal del Trabajo. Existe una suspensión colectiva de las relaciones de trabajo por naturaleza económica. Y para poder solicitar eso, necesitamos que los tribunales estén abiertos y que nos dé la razón la Junta en caso de ir por la empresa para poder suspender y protegernos tanto a empresa, patrimonio y a los trabajadores. Claro, Erich, cuando hablamos de los notarios, hablamos de una actividad sensible, es lo que marca la pauta de la economía aquí en Los Cabos, la parte inmobiliaria. Y bueno, estamos en la revista Land & Building, esta edición digital, y es importante que quienes nos estén escuchando, pero con un sentido más inmobiliario, ¿cuáles serían las propuestas en tu caso, como un notario con mucha experiencia en la parte empresarial y que has desarrollado y has administrado grandes desarrollos aquí en Los Cabos? ¿Qué le pudiera abonar, apoyar el Colegio de Notarios y ustedes como notarios en tu caso particular a la actividad empresarial inmobiliaria? ¿Qué ideas innovadoras pudiéramos tener aparte de las aperturas digitales que le ayuden al sector inmobiliario? Limitación importante en la confianza. ¿No se escucha? Ya. Ya, perfecto. Ya de nuevo. Perfecto. Como dijo el Quijote, ¿no? Como que ahí se metió la autoridad. Ya ves, Eduardo, cómo es que ladran los perros, le dijo a Sancho Panza, ¿no? Bueno, Erich, platícanos, ¿cómo ves a estos temas inmobiliarios? ¿Cómo facilitarle los notarios a la actividad? Bueno, vuelvo a comentar, pues la interacción que ha habido con la autoridad estatal y municipal ha sido buena. Sin embargo, pues... Pero iba más mi sentido, Erich, perdón que te interrumpa, al revés, cómo ustedes como notarios, porque la autoridad pues hay buena relación y todo, pero ustedes como notarios, ¿cómo le pueden ayudar a la actividad inmobiliaria? Digo, porque van a hacer... perdón, interrumpí. A eso voy. Sí, te digo, partimos de eso pequeño logro que hubo, ¿verdad?, de registro público y catastro, para no repetir todo, y estaríamos buscando replicar ese esfuerzo en otras actividades que inciden en la actividad inmobiliaria. Ahorita, pues lo grave es el decreto que prohíbe o que establece que no se pueden llevar a cabo pues actividades, por ejemplo, todas las obras están paradas y demás, ¿no? Entonces, lamentablemente eso también te limita el poder llevar a cabo o el poder pedirle más a la autoridad mayor apertura para avanzar en el tema inmobiliario, que aquí en Los Cabos es importante. Por ponerte un ejemplo, lo siguiente que podríamos pedir y que yo creo que no habría problema es que la Dirección General de Planificación y Urbanismo empezar a funcionar, ¿verdad? Por el tema de las terminaciones de obra, de las autorizaciones de regímenes condominiales y todo eso. Pero, pues, serán muy contados casos porque con toda la actividad de construcción parada, pues tampoco te ayuda mucho el que la autoridad pudiera recibir trámites y por otro lado, pues no hay actividad, ¿verdad? Entonces, es un tema difícil. Ahora,
volviendo a otro aspecto de la pregunta que tú haces, pues bueno, yo creo que esto nos lleva a repensar muchos temas de cómo está funcionando. Digo, siempre hemos sabido que hay grandes rezagos en materia registral. O sea, es increíble que aquí en el municipio de Los Cabos todo se siga haciendo en los librotes esos del año de María Catota, y que la inscripción de una escritura de un inmueble por el que pagaste 100 millones de dólares cae en las manos de una persona que hace una anotación a mano en un libro de registro que, pues, si algún Vivales quiere, arranca la hoja del libro y se la come, ¿verdad? Y se va. Entonces, pues todos esos temas, al igual que el de catastro, se tienen que repensar y se tienen que invertir. Y va de la mano de lo que te comentaba, ¿no? A la hora de proponer un programa masivo de regularización, porque hay censos a nivel nacional y pues una gran cantidad, un gran porcentaje de los inmuebles del país no están regularizados. Y te digo, volviendo al ejemplo de uno, notario, ¿verdad? Y por ahí todavía tengo pendiente de regularizar un terrenito o una casa o etc., ¿verdad? Entonces, mucha gente está en esa situación y eso afecta también a los municipios porque hay rezagos en los registros de catastro, y al regularizar y modernizar todo esto, o sea, con una campaña de esa naturaleza, se podría pensar en establecer que una parte, una porción de esos derechos se afectaran a un fideicomiso, ¿verdad? Que se destinaran los recursos de ese fideicomiso a la modernización de los registros públicos y del registro de catastro de los municipios del estado, y que pues a la larga eso le va a dar un beneficio inmediato en recaudación a los municipios. Digo, pues yo creo que aquí Lalo te podrá corroborar, digo, en el caso nuestro, como notario y antes como abogado en práctica inmobiliaria, pues a veces me llegaban casos, ¿verdad?, de que era una transacción, de que vamos a comprar una propiedad de 1,000 hectáreas y que el cliente está pagando ya una barbaridad, una millonada para un megadesarrollo, y el dueño anterior pagaba 5,000 pesos anuales de impuesto predial, ¿verdad? Entonces, pues son cosas increíbles, ¿no? Son Claro, cosas increíbles y que sería conveniente desde ese punto de vista también para las autoridades fiscales del municipio, pues que se modernizaran los registros de catastro y del registro público de la propiedad. Ahí está la deficiencia, así es, ¿no, Erich? Deficiencia sobre todo. Cuauhtémoc, fíjate, hace poco estuve en Palacio Nacional, no hace mucho, y estuve ahí en una de las mañaneras, y saliendo de ahí había una conferencia del secretario de Hacienda. Vi que estaba la conferencia, estaba en Palacio Nacional, dije voy a entrar, me quedaba algo de tiempo, entré y ahí estaba en esa época el subsecretario de Hacienda, el actual titular de la Secretaría de Hacienda del gobierno federal. Entro, era un tema de las plataformas digitales, empecé a levantar la mano, nunca me dieron la palabra porque ya traía una lista, diferente a las mañaneras, que esa ya lo platicamos cómo se hacen las preguntas, pero algo que me llamó mucho la atención, me vio el subsecretario, ahora secretario de Hacienda, que estuve insistiendo, una persona sensible, una persona que escucha, una persona que observa. A mí me llamó la atención, inclusive levantaba la mano y al final me dijo, usted que está muy insistente, y le dijo a alguien, no, es que no está registrado. No importa, quiere preguntar, por favor, la palabra. Me dio la palabra y pude hacer una participación. Cuauhtémoc, si tú tuvieras al actual secretario de Hacienda, al titular de la Hacienda Pública, ¿qué le plantearías? ¿Qué le dirías para mejorar la reforma o hacer una reforma? O no voy a hablar de reforma fiscal, está muy trillado ese término, pero ¿qué propondrías tú? ¿Qué le dirías al secretario de Hacienda como propuestas fiscales para este país? Alguna vez platicaba con Luis Videgaray, también en una mesa cerrada, el 1 a 1, hablamos muy claro, pero en este caso, con un secretario de Hacienda sensible y que escucha, otra cosa que lo dejen que escuche. ¿Qué le dirías, Cuauhtémoc? ¿Qué le propondrías? Fíjate que, no sé si recuerdan, hace poco fue muy, se viralizó
es el término hoy apropiado, una suspensión que se concedió en relación al artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, que tiene que ver con la facultad que tiene el presidente para condonar o para diferir los pagos correspondientes a los impuestos. Entonces se concedió esta suspensión para que en caso de, así lo prevé el 39, fracción primera del Código Fiscal de la Federación, para que en una situación como esta, el presidente en uso de esa facultad condone o lleve a cabo programas de pagos en parcialidad, ¿no? No como el que está previsto ya actualmente, que es muy gravoso, sino dando todas las facilidades a los contribuyentes. El problema es que, bueno, esta suspensión se concedió y al final fue revocada por un tribunal de alzada, por un colegiado. Y contesto tu pregunta con ese preámbulo porque yo creo que en los gobiernos anteriores, recordarán ustedes que hubo programas de condonación. Sí, ¿cómo no? Y que funcionaron mucho. Bueno, y que lo criticaron. Inclusive se denominaban borrón y cuenta nueva. Sí, ¿no? pero que lo criticó mucho el actual presidente. Me tocó, de hecho, estar en una de las mañaneras cuando Ríos Fajat, que era la titular del SAT, dijo ahí y exhibió a todos los empresarios que le habían condonado miles de millones. Sí. Me tocó estar cuando lo dijo. Estoy de acuerdo. Y además tenemos una barrera constitucional. El 6 de marzo se reformó el artículo 28 constitucional y de manera expresa se prohíbe la condonación de impuestos. Entonces, sí. La verdad es que la recomendación que yo le haría iría en contra del nuevo 28 constitucional en esa parte. Creo que un programa como los que tuvimos empezando los sexenios anteriores, me parece que fue a partir del presidente Vicente Fox, que fue ahí el primer programa de condonación, si mal no recuerdo, funcionaría muchísimo. Yo sé que iría en contra del 28 constitucional, yo sé que iría en contra de la política del gobierno actual, pero un programa de esa naturaleza, quizás adecuándolo, no con el tema de la condonación, para no ser contrario al texto constitucional, pero algo que facilitara el pago de las contribuciones, quizás en un diferimiento, en un verdadero uso de este 39 fracción primera, donde se concedió la suspensión, ayudaría muchísimo, porque hoy el dilema de los empresarios es pagar la nómina y conservar los empleos de los trabajadores o pagar impuestos. Por ahí he escuchado, además, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer el comunicado 27 de marzo del SAT. El 27 de marzo el SAT dijo que le pedía al pueblo de México que fuera solidario y que solo con el pago de los impuestos se iba a poder sufragar todas estas necesidades de ventiladores, de insumos médicos, etcétera, ¿no? Entonces ahí fue cuando el SAT a través de este comunicado le dijo al pueblo de México que no iba a haber ningún tipo de programa ni diferimiento en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Entonces, yo lo que le diría al secretario, lo que le diría a las autoridades hacendarias es que llevaran a cabo un programa que facilitara el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Fíjate que al principio Eduardo mencionó los medios alternativos de solución de controversias. Yo soy un abogado proclive, muy proclive a los medios alternativos de solución de controversias. Esto, por ejemplo, nosotros tenemos en la Ciudad de México, me parece que ustedes también tienen una ley de justicia alternativa, ¿no? Con un centro también de mediación. Esto facilita siempre el que dos partes donde una incumple y la otra exige su cumplimiento, se pongan de acuerdo sin que haya un juez que tome la decisión por ellos. En un proceso de mediación son las partes quienes construyen la solución a su conflicto a través de un convenio. En la materia fiscal, en 2014 también se reformó el Código Fiscal para adicionar un capítulo que se llama acuerdos conclusivos. Entonces, hoy yo cuando tengo una controversia con el SAT, puedo acudir a través de PRODECON a solicitar su intervención para llevar a cabo un acuerdo con la autoridad. Nada más lo puntualizo, es Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, ¿no? Sí, nada más para puntualizarlo, quienes no tengan particularidad del término. Es correcto. Entonces, tú puedes llevar a cabo un acuerdo con la autoridad, pero con muchas limitantes. Es decir, estás atado de manos, ya muchos abogados utilizan esta práctica, es de conocimiento entre quienes nos dedicamos a esto, que es a veces para dilatar porque se suspenden todos los plazos de las revisiones. Entonces,
Si también hubiera, además del programa de facilidad de cumplimiento de obligaciones, como punto número 1, y 2, la posibilidad de llegar a acuerdos con la autoridad hacendaria en acuerdos conclusivos más laxos, quizás las empresas pudieran dejar de cumplir con sus obligaciones, pudieran cumplir, perdón, con sus obligaciones fiscales, no dejar de cumplir con sus obligaciones fiscales, con sin tantos requisitos. Por ejemplo, hoy solicitar un pago en parcialidades a la autoridad hacendaria de un crédito fiscal implica garantizar el crédito fiscal. Imagínate qué locura. No, bueno. Es decir, yo no tengo para pagar 2 millones de pesos, solicito a la autoridad que me permita pagarlo en parcialidades, pero le tengo que garantizar los 2 millones de pesos. Así como, ¿no? Cuauhtémoc, nos está ganando el tiempo, pero en una palabra, sé que se suspenden todas las actividades jurídicas, los juicios, ahorita lo comentaba Eduardo. ¿Hay alguna fecha de terminación de esta suspensión de los plazos? ¿Cómo le llaman ustedes los abogados? Los plazos perentorios para este plazo, se me fue el nombre, el plazo que la autoridad le dio, donde dicen de aquí en adelante hasta, como no están trabajando la autoridad federal en ningún tipo de materia, ni judicial, se suspenden los plazos. ¿Hay algo, a los términos, exacto? ¿Hay algún fin del término en plazo, en alguna fecha específica, o está abierta? ¿Para Eduardo o para mí? Eduardo, es rapidísimo porque nos gana el tiempo, prácticamente tengo que ir a hacer conclusiones. Este 30 de mayo, el 30 se hace el corte y empiezan los plazos, continúan corriendo. A reserva del que diga otra cosa la autoridad. Muy bien, tenemos que hacer conclusiones. La mesa del tiempo nos gana. Esta es mesa de diálogo de consecuencias legales del COVID-19 en México y aquí en Los Cabos, también en concreto y particularmente en 2 minutos. Héctor, platícanos, ¿cuáles serían tus conclusiones de esta mesa? ¿Con qué te quedas, Héctor? Mira, me quedo con un muy buen sabor de boca en el sentido de que estamos coordinados, cada quien en su ámbito, corporativo, notarial, fiscal, por supuesto lo laboral, para el tema 1 de la empatía, 2, en el tema, como comentaba Cuauhtémoc, de la mediación, y es algo que yo pondría mucho énfasis si tuviera enfrente justamente a la secretaria del Trabajo, de que tuviera una muy buena voluntad y una mente muy abierta en 2 aspectos. Respetar los convenios elaborados entre patrones y trabajadores, y 2, acelerar los procesos de la tecnología, el famoso teletrabajo o home office, que ya está regulado en la Ley Federal del Trabajo, y iniciar con firmas electrónicas y afortunadamente iniciar también ya con procesos jurisdiccionales por esta misma vía, para poder darle certeza tanto a patrones como trabajadores en un futuro y así apoyarnos a todos para tener esa certeza. Yo con eso me quedaría. Muy bien, licenciado Héctor Segovia, socio de la firma Mowat Reglich & Gentany, abogado laborista, experto abogado laborista y reconocido aquí en Los Cabos, por supuesto. Erich Kaumann, ¿con qué te quedas de esta mesa en la parte notarial? ¿Cuáles son tus conclusiones? Bueno, yo creo que nuevamente en situaciones de dificultad, pues la sociedad civil es la que está saliendo al paso de los problemas, ¿no? Tanto en materia laboral, como lo refiere Héctor, pues yo creo que hay disposición de la parte patronal y de la parte de los trabajadores para llegar a acuerdos. En aspectos de orden civil y en otras materias, pues también es lo mismo. Aquí lo preocupante para mí es la insensibilidad que hay de parte, en general, en parte del gobierno federal, ¿no? Que eso no permite el trabajar en soluciones, ha sido inhibitoria la intervención del gobierno federal a muchas iniciativas que se han propuesto por parte de la ciudadanía, ya no digamos cámaras de industriales, cámaras de comercio, etcétera, etcétera, porque pues eso, pues a la hora de que viene de ahí, pues automáticamente se cierra la puerta, ¿no? Entonces, yo veo mucha insensibilidad. Es una ambivalencia, ¿no? Lo positivo de todo esto es que la sociedad civil siempre sale
sale al paso y responde. Y creo que todos aquí en Los Cabos, y yo creo que en todo el país, la ciudadanía ha sido sensible y ha sido solidaria, como el ejemplo que puso Lalo, ¿no? De su arrendador, de, oye, pues voy a hablar y ahorita hay un decreto, yo no puedo trabajar, no te voy a pagar la renta, te voy a pagar parte de la renta. Yo mismo lo he hecho, ¿verdad? Yo mismo he llegado a convenios con los empleados que tengo en la notaría, pues ante la falta de ingreso y de trabajo, ¿verdad? De decir, oigan, vamos a jalar, vamos a trabajar pues, por restricciones sanitarias, la mitad del personal en la mañana y la otra mitad en la tarde, el resto del tiempo pues estén pendientes de sus celulares, traten de hacer home office, que la verdad es un cohete a veces, pero pues nos vamos a tener que acostumbrar, ¿verdad?, a esto. Entonces, estas cosas nos le está imponiendo la realidad y es bueno, es un aprendizaje bueno a trabajar con las autoridades también desde en medios electrónicos, interactuar más en medios electrónicos, ver la necesidad que hay de invertir en capital para modernizar todas las oficinas de gobierno y que ante una situación de esta, la tramitología y la economía no se detengan, ¿verdad? Y lo malo, pues, es ese desfase o esa asintonía que hay con el sector del gobierno federal, ¿no? Preocupante porque pues hay mucha insensibilidad, preocupante pues porque se llegó a expresar que esto les venía como anillo al dedo para avanzar en su proyecto de la Cuarta Transformación y pues cuál es ese proyecto, ¿no? Creo que no nos ha dicho mentiras y a ese respecto y sabemos qué es lo que se pretende. Entonces, pues sí está preocupante por ese lado, ¿no? Muy bien, licenciado Erich Kaufmann, notario público número 31 aquí en el municipio de Los Cabos. Muchas gracias por la participación, muchísimas gracias. Eduardo Tapia, tú eres un hombre crítico, te hemos escuchado en diversas mesas y siempre has puesto el dedo en la llaga. Parecieras el abogado del diablo, yo sé que no lo eres, pero lo parecieras muchas veces con tus conceptos y tus expresiones. ¿Con qué te quedas en esta mesa en concreto? Muchas gracias, Michel. Pues obviamente el tema de empatía que mencionaba Héctor es importante que lo tengamos en cuenta porque al final de cuentas estamos como sociedad inmiscuidos en un proceso que nadie tenía previsto qué iba a suceder, ¿no? Ya nos está agarrando mal parados, bien parados, medianamente parados, pues hay que como sociedad contribuir. La Barra Mexicana Colegio de Abogados ha estado participando desde el reparto de despensas, estar con las autoridades platicando con qué manera se puede hacer para lograr una justicia pronta y expedita ahorita que no están los términos judiciales abiertos. Creo que la crítica es pareja en cuanto a los tres órdenes de gobierno, porque nos ha tocado lidiar con ellos. El tema de sensibilidad muchas veces, lamentablemente, se tiene que ser inclusive hasta con juicios de amparo, para que así entiendan, con suspensiones de plano, para que entiendan. Pero bueno, al final de cuentas también nosotros como abogados no necesariamente tenemos que ser rijosos, tenemos que ser conciliadores, lo que lo comentaba Cuauhtémoc, estos medios alternativos y estos acuerdos conclusivos. Es importante que eso se dé de manera masiva, porque eso le va a restar una carga ya muy importante a la autoridad judicial en la solución de controversias. Y bueno, me quedo yo con esta participación plural, esta participación de diferentes disciplinas legales, que todos pues obviamente estamos contribuyendo. Y creo yo que en mi despacho y en lo que hago en la barra, la idea es contribuir con un poco para esta certeza jurídica, para tener un tema de respaldo en donde el ciudadano de a pie muchas veces no tiene estos medios que quizás nosotros tenemos a la mano, pero bueno, la idea es buscar ese acercamiento, buscar ese emparejamiento, y bueno, esto ya, la siguiente que nos va a tocar, porque no creo que sea la última, creo que esto puede ser un laboratorio para el futuro, que ya nos agarre un poco mejor preparados dentro de lo que cabe, ¿no? Y nuevamente, pues gracias a todos, gracias por tus intervenciones, Cuauhtémoc, Héctor, Eric, y obviamente la excelente mediación de Michel. Tú sí eres mediador.
Hombre, y de abogado, muy lejos de abogado, pero el licenciado Eduardo Tapia, muchas gracias, presidente del capítulo de Baja California Sur de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Y es que muchas gracias, Eduardo, al contrario, gracias por tus palabras. Y Cuauhtémoc, me voy hasta la Ciudad de México ahora, hasta allá CDMX, como le llaman ahora, ¿no? Cuauhtémoc Micero, ¿con qué te quedas, Cuauhtémoc? Gracias por tu tiempo. No, bueno, yo quiero darles la recomendación a todos los que nos ven, los que nos escuchan, que revisen su buzón tributario. Les comentaba que el 4 de mayo apenas se dio una modificación a la resolución miscelánea, es una versión anticipada publicada en la página del SAT, donde suspende los plazos. Ya finalmente se dio un poco el SAT y suspendió los plazos del 4 al 29 de mayo. Pero pone un enunciado ahí que es muy engañoso. Dice, siempre y cuando esto no se puede hacer por medios electrónicos. Y les comentaba que hoy todo es por medios electrónicos. Entonces, nos pueden seguir llegando notificaciones por buzón tributario. Al despacho, por ejemplo, nos llegó una notificación, bueno, de un cliente, desde luego, de buzón tributario, donde se llevaba a cabo el procedimiento de ejecución, un embargo, a través de buzón tributario. Entonces, mucho cuidado, revisen su buzón tributario, aunque los plazos supuestamente estén suspendidos de acuerdo a esto que se publicó el 4 de mayo en la página del SAT. Y según sería una recomendación. La segunda es que también propugno porque implementemos la cultura de la prevención en materia fiscal. Nosotros en el despacho, por ejemplo, damos el servicio de auditoría legal fiscal. Esto es, y se lo recomiendo mucho, no en el caso de mi despacho, vamos, que lo hagan ustedes, que es esta política de prevención donde ubiquemos cuáles son los supuestos de infracción. Es muy sencillo. La verdad es que solamente leyendo el capítulo de infracción y delitos del Código Fiscal de la Federación, podemos prever cualquier conducta que pudiera incurrir. Un ejemplo, ¿no? No sé cuántos sepan de aquí que no presentar, por ejemplo, declaraciones es un delito. No necesariamente no pagar impuestos, sino no presentar declaraciones, por ejemplo, en 12 meses, es un delito previsto en el 109, como una defraudación fiscal equiparada. O no pagar los impuestos retenidos de suyo, implica también una defraudación fiscal equiparada. Entonces, sí es importante tener esta política de prevención en la empresa para evitar infracciones y delitos fiscales. Y lo último, que el Congreso tiene varias tareas pendientes. Hablando de medios alternativos de solución de controversia, la Constitución se reformó en 2017, el 5 de febrero, para que se hiciera una legislación federal en materia de medios alternativos de solución de controversias. Le dieron 180 días al Congreso y no lo ha hecho. Le dieron 180 días al Congreso para que hiciera un Código Federal de Procedimientos Civiles federal. No lo ha hecho. Para que solamente rija en toda la República este Código de Procedimientos Civiles. Le dieron 180 días al Congreso también para que, en el caso, por ejemplo, los notarios, haya una sola ley federal de registro público de la propiedad, de registro civil, de registro de comercio, y no lo ha hecho. Entonces ahí, por ejemplo, los abogados tenemos una tarea pendiente, podemos presentar amparos por omisión legislativa. Y lo último es darles las gracias a mis compañeros, expertos, a ti, Michel, a la gente que nos ve. Al contrario, licenciado Cuauhtémoc, aquí sí puedo decir licenciados, porque de hecho con 4 grandes licenciados, Héctor, Cuauhtémoc, Erich y Eduardo, el placer, la verdad, para alguien que no es, que no conoce mucho de términos legales, que conoce más de términos financieros, económicos. Muchas gracias, la verdad, el placer haberlos escuchado en esta mesa en concreto, consecuencias legales del COVID-19 en México y aquí en Los Cabos. Al contrario, un placer el mío haber estado esta mañana, esta tarde y esta noche, donde usted nos vea ahí en YouTube, como yo le digo, en tu tubo, ahí en YouTube. El placer siempre. Recuerde que está en la revista Land & Building Magazine, ahora de manera virtual, esta revista que está dando mucho de qué hablar aquí en Los Cabos, hay que decirlo, y en su versión digital más aún. No se pierda las siguientes mesas de diálogo, que estaremos hablando en concreto de las estrategias contables, económicas y financieras para las empresas. Es la 3ª edición en esta primera temporada, y la 4ª edición de mesas en concreto es cómo afrontar la crisis desde una visión que tanto se habla, que tanto se ha dicho, desde una visión empresarial. Nuevamente, Eduardo, Héctor, Cuauhtémoc y Erich, muchas gracias por su tiempo de corazón. Un abrazo en sana distancia, con un gran saludo. Muy buen día. Gracias. Hasta luego.